dijiste en tu cabecita, en tu cerebro. Algo dijiste con mucho acierto, ¿no? Lo que está en mi cerebro. Evidentemente, hermano, yo reconozco mis grandes debilidades. Aún así, no uso inteligencia artificial para hablar. Uso mis capacidades, hermano, que están limitadas por una dislexia, disfasia, que es una disfunción cognitiva. Yo reconozco. Hay cosas que yo no puedo explicar ni enseñar por mi propia fuerza. Ha tenido que ser Dios. Dios me la ha mostrado borrosamente, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13. Hoy nosotros vemos por espejo, oscuramente, pero va a llegar el día que yo lo voy a ver cara a cara. Esta visión, yo meditaba sobre este capítulo del libro de Génesis, hermano. Voy a empezar antes de darte una defensa hermenéutica a mi estilo. Yo estaba meditando en este porque tiene sus imprecisiones para definir o declarar lo que he declarado. Y yo pensaba en este pasaje, y de repente yo tuve un éxtasis donde yo viajé a esta escena. Y cuando yo llegué a la escena, yo dije, el Espíritu Santo. O sea, me faltaba confesar, Jehová estaba allí. Algunos dicen que Jesús, faltaba el Espíritu Santo. Y yo dije, el Espíritu Santo también estaba allí. Hermano, yo sentí que algo tomó en mi vida y comencé a sentir un placer tan grande, hermano Franco. Estaba yo acostado, meditando en la palabra, precisamente sobre este pasaje, y tuve este éxtasis. Hermano, yo sentía tanto placer por ver esa escena, en ese éxtasis, que comencé a temblar como un machorro. Y el placer es tan fuerte cuando uno ve la presencia de Dios como la vio Abraham en aquel momento, que yo sentía dolor ya, sentía mucho dolor, y comencé a temblar como un machorro, a temblar literalmente como un machorro, y comenzó a faltarme el aire. Yo le dije a mi esposa que llegó al rato, mija, me pasó algo terrible, casi me muero. Yo sentí que me estaba muriendo. Era tanto el placer, y es tanto el placer que se siente al tener a Dios tan cerca, que te mata. Literalmente te mata, hermano. Entonces, hay cosas que Dios te las revela. Vi también en otra oportunidad una multitud, hace 20 y algo de años, una multitud que no se podía contar. Y yo estaba en esa multitud gritando, y yo miraba en el trono, estaba el Padre, y lo vi borrosamente, así, la imagen que estaba, y al lado estaba parado su Hijo, al lado, que es mi Señor Jesús. Y yo salí corriendo a abrazarlo, pero abracé fue al Padre, pero no llegué completo. Vi también oscuramente y borrosamente. En otra visión, vi en forma corporal de paloma al Espíritu Santo con unos ojos hermosos. Y Él me decía que tenía que cuidarme del Espíritu, y me señaló una gallina. Esa fue la primera obra que Dios me envió a fundar. Allí me amenazaron de muerte. Viví muchas tribulaciones y pobrezas allí. Entonces, sí, hay cosas que están en mi cabeza que jamás van a cambiar, porque ha sido el mismo Espíritu Santo. Luego que Dios me muestra eso, yo colegio con interpretación bíblica para poder demostrar. Porque todo lo que recibamos tenemos que llevarlo a la palabra profética más segura. Es lo que yo he venido haciendo en 30 años de sufrimiento, de dolor, también de alegría, de gozo. Como esta visión que tuve de placer, que casi me mata el placer, cuando Dios me transportó en éxtasis al momento donde Abraham recibió a Jehová, al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Así me mostró el Señor. Me queda solamente probarlo de manera hermenéutica, pero no tengo duda, porque ese placer casi me mata. Tú tienes derecho a dudar, porque Pablo dijo, juzgue la profecía. Yo no tengo derecho, porque sería afrentar el Espíritu de gracia, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo te muestra y no puedes dudar.
es demasiado. Vamos a la defensa. Para que veas aquí en la Biblia Thompson, Daniel ve una visión de Daniel. El que se le aparece es el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con Daniel? Comenzó a temblar y le fallaron las fuerzas. Eso fue lo que yo viví en la visión. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Suplicando, hermano, suplicando. Mira lo que dice aquí. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Huyeron y se escondieron. Esta visión la va a ver quien quiera y quien le suplique. Y Dios tenga misericordia, por supuesto. Exactamente eso fue lo que me pasó. Quedé sin fuerza, pero Él me dio fuerza para vivir. Aquí tengo la Biblia Thompson, las dos Biblias Thompson, la de mi esposa y la mía. Principio de estudio bíblico. Dice acá que muchos se sienten satisfechos con la verdad filtrada a través de la mente de un profesor. Serán simples reflejos de las opiniones de otros. Eso es lo que te pasa a ti con los concilios. El estudio personal es el mejor. La mayoría de las grandes verdades no están en la superficie, tienen que ser estudiadas minuciosamente. Los 5 métodos de estudio, hermano. Cómprate esta Biblia, que es el método de estudio, textualmente, método de estudio de temas, esto es un tema, método biográfico, el estudio de libros, el estudio de capítulos de oro, memorizar también, estudiar libro por libro, hermano. Eso es lo que hay que hacer. Esto lo recomiendo Frank Charles Thompson. Aquí, DDPH. Eso sí, cuando vayas a estudiar la Biblia, no te olvides las 5 reglas del doctor Enrique Lang. Ahí te las dejo. Vamos a aplicarla. ¿Te parece? Hoy Dios me llamó a las 3. Aquí está mi cafecito, mis Biblias. 3 de la mañana aquí orando y investigando. Esta es la Biblia revisada de Dr. Francisco La Cueva de 1977. Habla del capítulo 1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice aquí, dice Juan 1.1 empieza con la creación y contempla la eternidad pasada. El verbo estaba con Dios, sugiere una relación cara a cara. Si tú lees el capítulo 1, es cara a cara. Lo que vas al capítulo 18, que es el que tú me citaste, a Dios nadie ha visto. El unigénito que está en el seno del Padre. ¿Quién es el único que ha visto a Dios? Que viene de la eternidad, de estar con el Padre, el Verbo y Dios cara a cara. ¿Quién es el único que ha logrado eso en su especie? Jesús. Por eso es que nadie la ha visto de esa manera. Pero hay otras maneras de verle a Dios cara a cara. ¿Cómo lo vio Moisés aquí? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. No de la misma manera, porque Moisés, cuando pidió ver su gloria, era entrar allá. Y eso nadie lo puede hacer porque nuestra carne no puede heredar. El mismo Jesucristo, cuando estaba en la carne, padeció y estaba limitado porque no todo lo sabía. Había cosas que las sabía el Padre y él no. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiene limitaciones. Aún la carne perfecta de Jesús, que era verdadero hombre, era perfecto, pero había limitaciones por la naturaleza humana. Dice, y hablaba como cualquiera su compañero. Ahí está, tú no puedes contradecir la Biblia. Ahora, ¿de qué manera? Pablo lo dice. Pablo dice, porque en parte conocemos y en parte profetiza. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, dice acá. Ahora vimos por espejo, oscuramente, opacadamente. Mas entonces veremos cara a cara. ¿Quién fue el único que lo vio cara a cara? Allá. Jesucristo. Y lo vamos a ver nosotros cuando lleguemos allá. Eso habla de único. El único que tiene inmortalidad. En la inmortalidad, el único que lo vio fue Jesús. Que habita en la luz inaccesible. Nadie ha ido hasta allá. Solamente Jesús viene de allá. A quien ninguno de los hombres ha visto en ese orden de ideas. En el orden de ideas tienes que leer el contexto inmediato, el contexto menos inmediato. Y luego hacer ideas en paralelo. No puedes poner a contradecir la Biblia. Si hemos visto a Dios, nosotros oscuramente, opacadamente. Jesús, cara a cara.